El carácter no está en lo que alguien muestra, sino en lo que no puede ocultar. Carl Jung descubrió que es posible ver el verdadero carácter de alguien prestando atención solo a dos cosas: no en lo que la persona dice, no en los logros que exhibe, ni siquiera en el comportamiento cuidadosamente ensayado cuando está siendo observada. Él percibió que existen dos señales psicológicas inevitables que delatan quién es alguien realmente detrás de la máscara. Y el detalle más perturbador es que casi todos entregan esas señales sin darse cuenta. Imagina la escena. Estás frente a alguien que crees conocer bien. Un colega, un amigo, tal vez incluso tu pareja. Esa persona parece íntegra, confiable, hasta admirable. Pero algo no encaja. Hay una sensación silenciosa de que existe algo escondido bajo la superficie. Jung pasó décadas investigando lo que llamó la persona, la máscara social que usamos para protegernos, obtener aceptación y proyectar la versión de nosotros mismos que queremos que los demás vean. Pero, por más bien construida que esté esa máscara, siempre existen dos grietas inevitables. Dos puntos ciegos que nadie logra controlar por completo. Y cuando aprendes a identificar esas señales, te vuelves inmune a las apariencias cuidadosamente fabricadas. Lo más impresionante es que no se trata de técnicas complejas ni de pruebas psicológicas elaboradas. Son observaciones simples, pero poderosas, capaces de revelar las verdades más profundas sobre la naturaleza humana. Y a lo largo de ese camino, no solo aprenderás a leer a las personas como libros abiertos, sino que también te verás obligado a enfrentar los aspectos de ti mismo que preferiste mantener escondidos. Ahí es donde comienza la incomodidad. Esas dos señales no solo desnudan el carácter de los demás, te obligan a confrontar tu propia sombra. Jung escribió: la cosa más aterradora es aceptarse completamente. Esos dos puntos funcionan exactamente así, como ventanas que muestran aquello que evitas mirar. La mayoría cree que puede juzgar el carácter con base en señales superficiales: confianza, simpatía, éxito, encanto. Pero todo eso pertenece a lo que Jung llamaba performance, una capa ensayada que disfraza la realidad interior. El verdadero yo siempre se esconde bajo esa fachada. Y por más experimentado que alguien sea en manipular su propia imagen, dos patrones psicológicos específicos terminan siempre revelando su naturaleza auténtica. Operan fuera del control consciente y, justamente por eso, son tan confiables. Jung solía decir: pensar es difícil, por eso muchos prefieren juzgar. Pero los juicios basados en apariencias son casi siempre ilusorios. Leer el carácter de alguien exige ver lo que no puede ser ensayado. La conclusión es clara. El carácter no está en lo que las personas eligen mostrar, sino en lo que no pueden esconder. Esas dos señales emergen en los momentos de fallo, cuando la guardia baja, cuando la presión desmonta la actuación. Y es allí donde la verdad finalmente se escapa. ¿Ya notaste cómo ciertas personas no solo juzgan, sino que parecen alimentarse de ese acto, como si cada condena fuera una forma de reafirmar su propia existencia? El detalle que casi nadie percibe es que el juicio rara vez habla del otro. Denuncia, en silencio, la sombra de quien acusa. Aquello que rechazas con intensidad en el otro casi siempre es un reflejo de lo que no soportas ver en ti mismo. El ataque se convierte en un espejo invertido, una proyección inconsciente. Y lo más curioso es que, cuanto más fuerte es la reacción, más cerca está de la verdad escondida. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Si hasta aquí ya percibiste que las señales que revelan el carácter real de alguien resuenan con experiencias que tú mismo ya viviste, entonces este espacio es para ti. Suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada video es un paso para ver más allá de la superficie. Haz un juramento público aquí en los comentarios. Escribe: yo nunca más seré engañado. Esa frase no es para mí, es para ti. Porque ya sabes lo que es creer en alguien que resultó ser lo opuesto de lo que parecía. Escribir eso es marcar el punto en el que decides no volver a vivir ciego frente a las máscaras. Piensa en alguien como David, un arquitecto que construyó su propia reputación sobre la palabra integridad. Para todos,
Él es el profesional serio, correcto, incapaz de corromperse. Pero basta con que el nombre de Marcus aparezca para que su fachada tiemble. David lo llama falso, manipulador, adulador. Siempre que Marcus recibe elogios por su habilidad social, David se retuerce de irritación. A los ojos de quienes observan, parece solo envidia o rivalidad. Pero si miras más profundo, lo que se revela es otra cosa: la propia represión de David. Él aprendió a asociar el encanto con la falsedad. Decidió que ser hábil en conquistar personas era indigno, y enterró esa cualidad dentro de sí. Solo que el inconsciente no desaparece porque tú lo desees. Regresa disfrazado de condena. La verdad es que David quisiera tener esa misma facilidad social, pero como no soporta admitirlo, señala con el dedo a quien porta aquello que él reprimió. Ese mecanismo es más antiguo que cualquier teoría moderna de psicología. La proyección es la voz de la sombra intentando hablar, y habla por la boca del juicio. Si miras a tu alrededor con atención, verás que los ataques más pasionales casi nunca son sobre el objeto en sí, sino sobre lo que despierta. El moralista obsesionado con la inmoralidad ajena suele esconder deseos que lo atormentan. El crítico que repite que todos son falsos normalmente lucha con su propia incapacidad de ser auténtico. La intensidad es la pista. Cuanto mayor es la carga emocional, más cerca está el reflejo del espejo interno, y no siempre la proyección se disfraza de crítica. A veces surge en forma de admiración exagerada. Cuando alguien no se cansa de exaltar a otro como tan confiado, tan talentoso, tan brillante, eso también puede ser sombra. Es como si el inconsciente susurrara: eso también es tuyo, pero aún no lo has apropiado. El elogio desproporcionado revela una cualidad que la persona aún no se atrevió a asumir. Sabes que es proyección cuando hay intensidad, cuando hay demasiada emoción. El exceso siempre revela lo que la conciencia intenta negar. Si observas con frialdad, notarás que cada juicio carga dos mensajes. El primero, obvio, dirigido al otro. El segundo, oculto, dirigido al propio acusador. En ese subtexto habita la verdad que nadie quiere admitir. Y es precisamente por eso que prestar atención a los juicios de los demás es como descifrar un lenguaje secreto. No solo descubres lo que el otro piensa, descubres lo que esconde de sí mismo. Lo que llaman crítica es, en realidad, un mapa de la sombra. Ahora, imagina lo que ocurre cuando ese mapa es presionado. Cuando la máscara que alguien sostiene empieza a resquebrajarse, no por elección, sino por circunstancias. Es en ese instante, cuando la energía necesaria para sostener la persona se escapa por las grietas, que aparece algo aún más revelador. ¿Ya notaste lo que surge cuando alguien pierde el control de su propio teatro? Cuando alguien se esfuerza en parecer estable, tranquilo o virtuoso, lo que ves no es esencia, es actuación. La máscara social está construida como una armadura. Sirve para proyectar una imagen controlada y previsible, pero exige un gasto constante de energía para ser sostenida. Y como toda estructura artificial, se resquebraja bajo presión. El verdadero carácter no aparece cuando la persona está preparada, sino cuando es sorprendida. Es en ese instante que la máscara se desliza y deja escapar aquello que fue cuidadosamente escondido. Mira a Sara. Para todos en la oficina, ella es el retrato de la profesional impecable. Serena, organizada, siempre sonriente. Años cultivando una reputación de calma inquebrantable. Pero durante una reunión, un cliente cuestiona la validez de su estrategia. El golpe fue pequeño, pero certero. Bastó eso para que la máscara se deshiciera delante de todos. La calma dio lugar a la irritación, la sonrisa se volvió acusación, y en pocos minutos estaba echando la culpa a sus propios subordinados. Años de construcción se derrumbaron en segundos, y lo que emergió no fue la Sara pulida, sino la Sara insegura, resentida, incapaz de lidiar con la pérdida de control. La escena fue rápida, pero reveladora. No importa cuántas veces vuelva a sonreír, quienes lo vieron jamás olvidarán la fisura que dejaba ver su rostro verdadero. Ese fenómeno no necesita crisis monumentales. Pequeñas frustraciones cotidianas son suficientes para revelar lo que alguien realmente es. Un celular sin batería, un retraso inesperado, una broma que no provoca risa.
La tensión se filtra por grietas sutiles. El tono de voz cambia, la mirada se endurece, el cuerpo delata más que las palabras. Es en esos microinstantes que la esencia se escapa. Aquello que parecía impenetrable de repente muestra grietas. Y si estás atento, notarás que esas reacciones valen más que años de discursos sobre quién la persona dice ser. Es fácil manipular la propia narrativa cuando se está en terreno conocido. Cualquiera puede entrenar frases de impacto, ensayar un comportamiento, practicar la postura correcta ante un público. Pero el estrés funciona como calor sobre el metal, expone la aleación real. Quien es sólido, mantiene la forma. Quien es frágil, se deforma ante la llama. Por eso, la máscara no debe analizarse solo en su brillo, sino en su resistencia. El detalle no es cómo alguien se presenta cuando todo está bajo control, sino cómo reacciona cuando algo escapa al guión. El error común es creer que conocer a alguien es escucharlo hablar de sí mismo. Las palabras son la parte más frágil de la armadura. Lo que realmente importa es observar cuando el guión falla. Ese instante en que la risa suena forzada, la justificación viene demasiado apresurada, la respiración se acorta. El inconsciente habla en ese espacio de segundos. Y es allí donde puedes ver la verdad que no fue ensayada. Ahora, piensa en el impacto de esto más allá del individuo. Si cada máscara exige energía, ¿qué ocurre cuando es constantemente presionada? El desgaste se acumula hasta que la persona ya no logra sostener la ilusión. Y es precisamente en ese instante que surge la pregunta más incómoda de todas. Cuando alguien es forzado a enfrentar el reflejo de lo que realmente esconde, ¿tendrá el coraje de reconocerlo? ¿O preferirá hundirse aún más en su propia mentira? Es fácil percibir la sombra en los demás, pero la verdadera prueba ocurre cuando se señala de vuelta. El instante en que alguien tiene el espejo puesto frente al rostro es el momento decisivo. Allí se revela si existe madurez o solo defensa ciega. No es el ataque lo que importa, sino la reacción, porque es en la reacción que el inconsciente se delata de forma más clara. Imagina a alguien como David nuevamente. Pasa años criticando a Marcus, llamándolo manipulador, falso. Pero cuando alguien sugiere, de forma discreta, que tal vez esa irritación esconda un deseo reprimido de ser también socialmente habilidoso, el escenario se divide en dos posibles rutas. En la primera, David explota, niega con violencia, reafirma su superioridad moral. Esa respuesta no revela fuerza, revela rigidez. Es la mente que no soporta mirarse en el espejo y prefiere atacar la posibilidad de autoconocimiento. En la segunda ruta, más rara, surge un silencio incómodo seguido de una admisión. Sí, tal vez exista algo en Marcus que envidio, algo que quisiera tener pero nunca asumí. Esa pequeña fisura ya no es debilidad, es apertura. Es la diferencia entre alguien condenado a la repetición y alguien dispuesto a transformar lo que lo incomoda en materia prima de crecimiento. Esa prueba ocurre todo el tiempo en situaciones banales. Criticas a alguien por ser exhibicionista y alguien retruca. ¿Y tú, nunca te exhibes? Te quejas de la arrogancia de un colega y otro sugiere. ¿No será solo porque él se comporta de un modo que tú quisieras permitirte? La forma en que reaccionas a esas provocaciones es más reveladora que años de discursos sobre humildad. La defensa inmediata delata ceguera. La pausa reflexiva señala conciencia en construcción. Y la admisión, aunque parcial, indica coraje de integración. Eso es lo que Jung llamaba individuación. La capacidad de no solo ver lo reprimido, sino de acoger esa parte y transformarla en algo útil. Quien rechaza el espejo permanece prisionero de su sombra, condenado a proyectarla en todos a su alrededor. Quien acepta la reflexión inicia un proceso que no lo vuelve perfecto, sino real. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero en la práctica es un divisor de aguas. La mayoría vive huyendo de su propia sombra. Pocos se vuelven íntimos de ella. Y aquí está el punto más intrigante. La manera en que cada uno reacciona a su propio reflejo no solo revela el nivel de conciencia, sino que define el rumbo de su evolución. Puedes esconderte, puedes negar, puedes atacar a quien osa exponer tus contradicciones. O puedes soportar la incomodidad
y aceptar que esa irritación tiene algo que enseñarte. Solo una de esas elecciones abre el camino hacia la integración. Pero la cuestión no termina allí. Si comienzas a ver que cada reacción es un espejo, que cada juicio es una revelación, la percepción cambia de dirección. Ya no se trata solo de analizar individuos aislados, sino de entender que las personas a tu alrededor funcionan como superficies reflectoras de tu propia psique. Y cuando esa idea se instala, emerge algo mucho más perturbador. Llega un momento en que percibes que las personas no son solo compañías a tu alrededor, sino espejos en movimiento. Cada irritación, cada admiración, cada sentimiento desproporcionado que alguien despierta en ti es menos sobre ellos y más sobre lo que aún no has resuelto dentro de ti. El mundo social se transforma en un enorme mapa proyectivo, tu psique pintada en los rostros, gestos y actitudes de los demás. Lo que parecía ser sobre ellos, en realidad, es sobre ti. El colega que busca incesantemente validación puede despertar en ti un desprecio casi visceral. Pero si eres honesto, verás que la incomodidad no nace de él, sino de tu propia necesidad oculta de aprobación, que prefieres llamar de otro modo. La etiqueta que colocas en los demás es, la mayoría de las veces, la máscara que cubre tu rechazo interno. Y si la incomodidad es fuerte, es porque la herida aún está abierta. Cuanto mayor la repulsión, más íntima es la semejanza. Ese mecanismo funciona también en el polo opuesto. Cuando te sientes magnetizado por la confianza de alguien, fascinado por el talento o la claridad de pensamiento, no estás solo presenciando una cualidad externa. Estás siendo confrontado con un potencial tuyo que aún no te has atrevido a asumir. La admiración es solo la proyección positiva de la sombra, aquello que ya posees en potencia, pero aún no has incorporado. Por eso la intensidad de la admiración carga tanta información. No te deslumbras con cualquier cosa, te deslumbras con lo que, de algún modo, ya te pertenece. Ese es el verdadero efecto del espejo. Los demás revelan tanto nuestras heridas como nuestras posibilidades. La irritación muestra dónde aún negamos partes de nosotros. La admiración señala lo que necesitamos reclamar. Si observas esto con la frialdad de un estratega, cada reacción emocional deja de ser un accidente y pasa a ser un código. El mundo deja de ser un escenario caótico y se convierte en un campo de lectura psicológica, donde cada encuentro trae pistas sobre tu propia formación. Y cuando esa percepción madura, entiendes que nadie cruza tu camino por casualidad. Cada persona es una oportunidad de ver lo que aún escondes, o lo que aún no has asumido. La vida se transforma en un laboratorio de conciencia continua. El problema es que casi nadie soporta esa idea. Porque aceptar que el otro es un reflejo, significa admitir que lo que más detestamos o más idealizamos está dentro de nosotros. Y enfrentar eso exige más coraje que simplemente seguir proyectando y atacando. Pero si logras soportar esa incomodidad, entonces toda interacción se vuelve una oportunidad. Cada conflicto deja de ser solo conflicto y se convierte en espejo. Cada elogio desproporcionado deja de ser solo admiración y se vuelve señal de potencia interna. La lectura cambia por completo. Ahora te pregunto, ¿qué hacer con ese conocimiento en el día a día, en tus relaciones reales, con las personas que amas, con tus colegas de trabajo, con tu propia familia? Todo esto dejaría de tener valor si no pudiera aplicarse en el terreno donde la vida sucede de verdad, en las relaciones. Es fácil hablar sobre sombra y proyección en términos abstractos, pero la lectura gana poder cuando comienzas a percibir las señales en los gestos más simples, en las palabras más cotidianas. Es en ese campo diario donde la psicología deja de ser teoría y se convierte en herramienta. En una relación, por ejemplo, no basta con escuchar lo que el otro dice sobre ti. El verdadero mapa está en cómo esa persona habla de los demás. Cuando alguien describe repetidamente a exparejas como egoístas, frías, abusivas, es probable que esté revelando algo contra lo que lucha en sí mismo: dificultad para reconocer sus propias necesidades, incapacidad de equilibrar dar y recibir. El ataque constante al otro es la sombra intentando escapar por la boca. Si aprendes a escuchar con ese filtro, pasas a comprender más de lo que la persona quisiera mostrar. En el trabajo, el mecanismo es aún más evidente.
Cuando un colega recibe una crítica e inmediatamente se pone a la defensiva o transfiere la culpa a alguien del equipo, no es solo un mal comportamiento, es una señal de fragilidad estructural. Esa reacción revela incapacidad de sostener un liderazgo real. En cambio, aquel que respira hondo, encara la crítica, considera al menos parte de ella, y luego responde con calma, muestra un nivel de integración raro. Alguien que puede lidiar con su propia sombra sin ser destruido por ella. Incluso en algo aparentemente banal, como conversaciones de adolescentes, el espejo aparece. Cuando tu hijo insiste en que los amigos son falsos o carentes de atención, muchas veces está describiendo su propia lucha con la autenticidad y la pertenencia. La juventud es un terreno fértil de proyecciones, y si sabes leer esas señales, puedes orientar en lugar de simplemente reprender. El uso práctico de esta lectura no está en juzgar más rápido, sino en percibir patrones con compasión estratégica, porque cuando ves que lo que irrita a alguien es, en realidad, lo que no acepta en sí mismo, dejas de reaccionar y pasas a observar. Eso no significa que debas confrontar o corregir al otro en cada frase, sino que ganas claridad silenciosa sobre lo que realmente está sucediendo. Y la claridad es poder. Solo que hay un límite peligroso en esta práctica. Cuanto más desarrollas la capacidad de leer las sombras ajenas, mayor es la tentación de usar eso como arma. Y es justamente aquí donde habita la frontera entre sabiduría y manipulación. Una frontera que pocos tienen el valor de encarar. La mente entrenada para identificar fisuras puede convertirse en una máquina de manipulación, y la fascinación por ese poder es tan peligrosa como el desconocimiento. Muchos se encantan en desenmascarar, en señalar proyecciones, en exponer fragilidades. Pero cuando eso ocurre, el enfoque deja de ser conciencia y se convierte en superioridad. El saber, en lugar de liberar, se vuelve veneno. Es fácil caer en esa trampa. Percibes la inseguridad escondida en el colega que se defiende demasiado, la carencia disfrazada de arrogancia en un amigo, la vanidad que alguien intenta negar. Y al ver todo eso, surge la tentación de usarlo contra ellos, de tirar de los hilos invisibles para sentirte más fuerte. Solo que esa postura no revela inteligencia, revela ceguera. Porque quien transforma la sombra del otro en munición, olvida la propia, y termina prisionero de la misma dinámica que creía controlar. Jung advertía: observar el inconsciente del otro exige humildad, no juicio. La sombra no es defecto, es lucha humana. Si transformas ese conocimiento en herramienta de ataque, no estás leyendo la psique, te estás escondiendo detrás de ella. El verdadero poder no es ridiculizar a quien falla en sostener su propia máscara, sino reconocer que, en el fondo, tú también cargas las mismas grietas. La conciencia solo es valiosa cuando crea empatía, cuando amplía la capacidad de ver más allá de la apariencia sin necesidad de aplastar a nadie. Ese es el punto donde la psicología se separa de la manipulación. Quien usa esas percepciones para controlar, se vuelve prisionero de su propio juego. Quien las usa para comprender, se libera de él. Cuando alguien decide integrar en lugar de manipular, ocurre algo inesperado. La claridad no se limita al interior de la persona. Comienza a reverberar, silenciosa, afectando a todo el ambiente como si fuera una fuerza que nadie consigue ignorar. Cuando alguien deja de alimentar su propia sombra, el entorno inevitablemente cambia. La conciencia no es un evento aislado, es una fuerza contagiosa. Quien aprende a lidiar con sus proyecciones deja de reaccionar de forma automática, y esa ausencia de drama desarma a quien estaba acostumbrado a jugar en el caos. Es como quitar el combustible de una hoguera. Algunos se irritan aún más intentando reavivar las llamas, otros, frente al silencio, comienzan a percibir que también pueden calmarse. Ese es el efecto invisible de la integración. Un solo individuo, al dejar de ser rehén del inconsciente, altera la dinámica entera de un grupo. La presencia de alguien que no muerde el anzuelo, que no se pierde en disputas pequeñas, que no necesita probar nada, fuerza a los demás a reorganizarse. Unos resisten, otros se acercan, pero nadie permanece indiferente. En la práctica, ya debes haber visto esto. Una reunión donde todos se exaltan, hasta que una sola persona mantiene la mirada firme y la voz controlada. De repente, la tensión pierde fuerza.
una familia acostumbrada a peleas, donde un miembro decide no repetir el ciclo. Poco a poco, los ataques comienzan a perder sentido. La conciencia no se impone por el volumen, sino por la consistencia. Es el contraste entre la histeria y la calma lo que crea impacto. Jung veía esto como una especie de contagio psicológico. Cuando alguien integra su sombra, abre espacio para que otros hagan lo mismo, incluso sin darse cuenta. No es persuasión, no es discurso, es presencia. El inconsciente colectivo es influenciado por la claridad de quien consiguió soportar mirar hacia adentro. Y esa claridad se expande en ondas, invisibles pero reales. Este fenómeno es sutil, pero poderoso. Una sola persona puede cambiar el tono de un grupo entero solo por la forma en que se comporta. No por ser más fuerte, sino por no ser más esclava de las mismas ilusiones. La transformación comienza individual, pero se propaga como si fuera inevitable. Solo que la conciencia no crece de una vez. Se revela en capas, casi como puertas secretas que se abren una a una. La pregunta es, ¿hasta dónde puedes atravesar sin retroceder? La conciencia no se revela entera de una sola vez. Avanza en capas, como si cada etapa fuera una puerta estrecha que exige dejar algo atrás antes de cruzar. Al principio, todo parece simple. Percibes con claridad las fallas de los demás. Notas patrones que ellos mismos no admiten, casi como si hubieras adquirido una visión privilegiada. Es una fase peligrosa, porque puede alimentar la vanidad de sentirse por encima. Lees los espejos externos, pero aún no te atreves a encarar los internos. El paso siguiente ocurre cuando la lectura se vuelve contra ti. Percibes que también proyectas, que tus críticas cargan las marcas de lo que niegas en ti mismo. El reconocimiento es intelectual. Entiendes el mecanismo, lo explicas con lógica, lo admites incluso en voz alta. Pero, en la práctica, sigues cayendo en las mismas trampas. Es como saber que la llama quema, y, aún así, tocar el fuego. Con el tiempo, surge la habilidad de capturar el proceso en tiempo real. Sientes la irritación nacer, percibes el impulso de culpar o atacar, y en ese instante eliges otro camino. No es que el patrón desaparezca, pero ya no estás totalmente atrapado en él. Este es el inicio del verdadero dominio, el momento en que la conciencia deja de ser teoría y comienza a operar en la acción. Más tarde, la mirada se expande hacia los demás otra vez, pero ahora de manera diferente. Observas los mismos mecanismos en quienes te rodean, y en lugar de reaccionar, respondes con claridad. Ya no existe la necesidad de defenderse ni de atacar. Solo está la elección consciente de no alimentar la sombra colectiva. Ese nivel ya cambia el campo en el que estás inserto. En el nivel más profundo, la mente aprende a sostener paradojas. Toleras la ambigüedad sin buscar respuestas rápidas. Reconoces que luz y sombra coexisten y que no necesitas elegir un lado para sobrevivir. Jung llamaba a esto función trascendente. La capacidad de dejar que la transformación surja sin forzar, sosteniendo la tensión de los opuestos hasta que aparezca una síntesis. No es perfección, es madurez. Es la conciencia que sabe que nunca estará lista, pero que ya no necesita huir de sí misma. Pero atravesar esas etapas no es el final. ¿Cuál es, de hecho, el propósito real de integrar todo esto? El objetivo final nunca fue simplemente revelar la sombra de los demás o aprender a leer las grietas en las máscaras ajenas. Eso puede parecer fascinante al principio, pero se limita a un juego de vanidad. Ves más que la mayoría, pero sigues atrapado en el mismo ciclo de acusaciones y defensas. El verdadero propósito es girar la mirada hacia ti mismo y percibir que cada juicio, cada reacción, cada explosión de defensa es un dato precioso sobre quién eres realmente cuando no estás actuando. Lo que criticas con más fuerza denuncia aquello que no soportas en ti. Lo que admiras de forma exagerada revela el potencial que aún no has aceptado. Lo que no consigues controlar en momentos de presión muestra la solidez o la fragilidad de tu estructura interna. En cada fisura, en cada reflejo, la vida entrega información que podría usarse para la construcción de un carácter auténtico, pero solo si tienes el coraje de no desviar la mirada. Este proceso no crea perfección, crea conciencia. Y la conciencia tiene un efecto que va más allá de la autoimagen. Genera humildad.
porque quien mira de frente su propia sombra pierde la necesidad de señalar la del otro. Genera conexión real, porque ya no necesitas mantener tantas máscaras. Genera libertad, porque los impulsos inconscientes dejan de dictar tus elecciones. Es en ese punto donde la psicología se encuentra con la filosofía. Vivir no como alguien normal o como alguien ideal, sino como alguien despierto. Jung creía que este era el trabajo más esencial del ser humano: volverse consciente. No para dominar a los demás, sino para liberarse de sí mismo. No para crear un personaje más convincente, sino para abandonar el teatro que lo aprisiona. El mundo no necesita más personas que saben leer máscaras. Necesita personas que tengan el coraje de quitarse las suyas. Y cuando eso sucede, cuando dejas de buscar perfección y comienzas a buscar claridad, el juego cambia por completo. Ya no vives reaccionando, sino eligiendo. Ya no eres conducido por el inconsciente, sino conducido por la conciencia. Esa es la meta real. No ser admirado, no ser temido, no ser invulnerable, sino ser humano de verdad. Un humano que sabe, finalmente, quién es. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios qué rasgo percibiste en ti mismo al observar en los demás, o qué juicio ajeno te hizo ver un espejo de tu propia sombra. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se reconozca. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.